Y también quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde, si me acompañan en la lectura bíblica en Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5, y permanezcan ahí en sus lugares. Yo daré lectura en voz alta al versículo 21. Génesis 5, 21. Voy a leer 21 al 24. Hebreos 11, 5 y 6 ya se leyó, que es un pasaje que nos da referencia acerca de un pequeño segmento de la vida de Enoc. Así que daremos lectura a Génesis capítulo 5, versículo 21. Síganlo con su vista, por favor, y después de que su servidor termine de leer en el versículo 24, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Señor. Dice la Biblia así, Génesis 5, 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice el pasaje. Hasta ahí terminamos, hermanos. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por darnos la bendición de estar reunidos en tu nombre. Gracias nuevamente, Padre amado, porque nos has permitido tener la revelación total y completa, divina, a nuestras vidas, que es la Biblia. Gracias porque podemos abrirla y exponerla, y no solamente exponerla detrás de un púlpito, sino exponernos a ella también, para aprender y conocer más de tu perfecta voluntad. Te ruego, Señor amado, que nos des gracia divina para poderla entender y para poderla presentar. Ayúdanos a crecer más en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de Enoc, la breve biografía que encontramos de Enoc, hermanos, en la Biblia, pues es justamente algo muy breve. No nos habla mucho la palabra del Señor acerca de este personaje, pero lo poco que nos habla, bien lo podemos tomar para poder considerar el buen ejemplo de este personaje llamado Enoc y poderlo tratar de aplicarlo a nuestra vida. Así que ese pequeño fragmento de la biografía de Enoc, vamos a darnos cuenta, hermanos, de ese gran corazón que le llevó a él a buscar cada día de su vida a su Dios. Enoc fue un hombre, hermanos, que tuvo una relación con Dios, y no solamente tuvo una relación con Dios, sino que supo mantener una relación tan estrecha con su Dios, que al final de cuentas Dios decidió llevárselo al cielo. Qué interesante. Enoc fue un fiel creyente a Dios, y Enoc, por lo tanto, tuvo testimonio de haber vivido de una manera agradable a su Dios. Pero note esto, hermano, lo interesante de la relación espiritual que tuvo Enoc con Dios fue que Enoc no fue a la iglesia porque no existía la iglesia. Fue de que no leyó la Biblia porque no existía la palabra de Dios escrita aún. Lo interesante de la relación que Enoc tuvo con Dios fue que no convivió con otras personas de su misma fe como lo hacemos nosotros, increíblemente, porque no existían esos elementos como los tenemos hoy en día. Pero increíblemente, hermanos, la espiritualidad de Enoc es digna de resaltar. Ahora, con esto no estoy diciendo de que no necesitamos ni de la iglesia, ni de la Biblia, ni de la oración, ni de los hermanos para crecer en nuestra fe. Al contrario, lo que estoy diciendo es que si Enoc creció en su relación con Dios y la intimidad de la relación de Dios, de Enoc para con Dios fue tan increíblemente íntima y tan estrecha, y fue un hombre increíblemente espiritual, sin estos elementos, con mayor razón usted y yo podemos tener una relación tan íntima con Dios, y me atrevo a decirlo, mucho más estrecha de lo que Enoc pudo haberla tenido con Dios. Porque Enoc carecía de los elementos que usted y yo tenemos. Él no tenía la palabra de Dios para poder crecer en teología,
crecer bíblicamente, crecer en su fe, fortalecer su relación con otros. No tenía los preceptos ni admoniciones divinas que usted y yo conocemos hoy en día y que vamos aprendiendo con el paso del tiempo siempre y cuando asistamos a la iglesia y tengamos nuestro devocional personal y la cercanía que vamos teniendo con nuestro Dios a través de conocerle, a través de su palabra, escuchando la predicación, compartiendo con otros el evangelio de Cristo y compartiendo con otros la comunión también, como lo hacían los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén. A pesar de que Enoc no tenía todo ello, él tuvo una relación con Dios increíblemente cercana. Fue un hombre tan espiritual que no ha habido otro semejante a él. Podemos decir que la espiritualidad, hermanos, antidiluviana era algo raro comparado, algo oscuro comparado con lo que conocemos hoy. Y todo eso, hermanos, la fe de Abraham, su cercanía con Dios y su fe en Dios le llevó a su presencia. ¿Qué podemos aprender de la vida de Enoc? ¿Qué podemos aprender de los detalles que encontramos en la Escritura Santa de la vida de este personaje llamado Enoc? Seguramente algo muy importante y muy interesante para que usted y yo podamos crecer en nuestra relación con Dios. Algo debemos de poder aprender y tomar el ejemplo del impacto espiritual de Enoc para con su Dios. ¿Qué podemos aprender? Bueno, número uno, hermanos, podemos aprender que Enoc, nos dice en la Biblia, creyó a Dios. Si vamos al pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 5 y 6, que ya se leyó previo en el preliminar del culto, Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos dice en la Biblia, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice en la Biblia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Enoc creyó a Dios. ¿Sabe, hermano? La espiritualidad de Enoc, la cercanía en cuanto a la relación espiritual que tuvo Enoc para con Dios. ¿Sabe por qué Enoc agradó a Dios? Número uno, porque Enoc creyó a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6 de Hebreos 11. Esto quiere decir, queridos hermanos y muchachos, que la base para poder, o el fundamento para poder agradar a Dios en nuestras propias vidas es creer en Él. Gloria al Señor que nos ha dado fe. Gloria al Señor que Dios ha movido, el Espíritu Santo nos ha movido en su momento para crear fe, esa fe salvadora que nos ha llevado al pie de la cruz de Cristo. Y nos hemos convertido en hijos de Dios, pero todavía Dios está trabajando en nosotros para poder acrecentar y formar y desarrollar nuestra fe más parecida, como dijo Pedro, una fe más preciosa que el oro. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la capacidad de poder creer en Dios, como lo hizo Enoc. Enoc creyó a Dios, nos dice la Biblia, dice que creyó en Dios. Enoc no creyó, hermanos, en un Dios con minúscula, o en el Dios de los mormones, o en el Dios de los testigos de Jehová, o en el Dios de los musulmanes, o en el Dios de las sectas, sino que Enoc, dice la Biblia, creyó en Dios, es decir, en el verdadero Dios, en el único Dios verdadero. En Él está la verdadera fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero al Dios verdadero. Mucha gente cree en distintas deidades. Mucha gente tiene fe. La Biblia dice, la gente dice, yo tengo fe en este santo, yo tengo fe en esta imagen. Y no es fe, hermano, porque la fe es producida por Dios. Y si esa gente no busca al Señor, pues realmente no tiene fe. Tienen confianza en ellos, pero no tienen fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En un sentido, hermanos, podemos decir que Enoc, esa fe que tuvo hacia con Dios, podemos decir que
restauró la comunión que Adán y Eva perdieron en el huerto. Esa relación que Adán tuvo al principio con Dios, podemos decir que Enoc la restauró en su relación con Dios. Fue tan estrecha. Era una fe tan especial la de Enoc. Eran unas pláticas, imagínense, querido hermano y muchachos, las pláticas, las conversaciones o las oraciones que Enoc tenía con Dios todos los días. La manera en que se habrá acercado Dios día tras día, mañana tras mañana. Enoc no leía la Biblia porque no existía. Pero Enoc sabía y conocía a Dios. Conocía al Dios verdadero. De alguna manera, Enoc se acercó a Dios y Dios le reveló de alguna forma su existencia. Así que Enoc tuvo una inclinación y una confianza y una fe ciega en ese Dios verdadero. Dios hizo maravillas en la vida de Enoc. Dios restauró, Enoc trabajó en su relación con Dios, la estuvo cultivando día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche. Enoc todo el día pensaba en Dios, se ocupaba en lo propio, obviamente, pero en la mañana era su primer pensamiento, era Dios. En la tarde su único pensamiento era Dios, y en la noche su último pensamiento antes de ir a su cama era Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que podemos aprender, queridos hermanos, de la relación que Enoc tuvo con Dios. Número uno, que Enoc creyó a Dios, al único Dios verdadero. Creer en Dios, queridos hermanos y muchachos, es la base o es el origen o el fundamento de una relación con Dios. Creer. Miren lo que dice, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6, si me acompaña a este pasaje. Génesis 15, 6, dice la Biblia, y creyó a Jehová, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. No está hablando de Enoc, está hablando de ¿quién? De Abraham, exactamente. Abraham creyó a Dios y Dios lo justificó. La base, queridos hermanos, de nuestra relación con Dios es creer en Él. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo justificó. En Hechos capítulo 11, versículo 21, Hechos 11, 21, dice la palabra de Dios así. Hechos 11, 21, dice la escritura así. Y la mano del Señor, Hechos 11, 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De quién está hablando aquí el hermano Lucas, el relato de Lucas, quien fue el que escribió el libro de los Hechos? De gente de Antioquía. Dice que se les predicó la palabra del Señor. Dice, estaba con ellos, con Saulo y su equipo misionero, su acompañante, y gran número creyó a Dios y se convirtieron. La base de nuestra relación con Dios, hermanos, es creer. Santiago capítulo 2, versículo 23, un pasaje muy interesante. Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice la escritura así. Santiago 2, 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué cosa, hermanos? Amigo de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿somos nosotros amigos de Dios por la fe que tenemos en Él? Dios puede llamarnos sus amigos. ¿Qué es lo que Dios mira, hermanos, en un creyente, en uno de sus hijos, para poderle considerar como un amigo de Él? La fe. La fe que tenemos en Él. Enoc la tuvo. Y Enoc fue un íntimo amigo de Dios. Qué bendición, hermanos, poder ser amigos de Dios, ¿no es cierto? Y la Biblia nos dice, si tienes un amigo, cuídalo. Cuídalo. Hay un pasaje, se me está viniendo a la mente medio turbiamente ahorita, donde habla del amigo, donde dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu amigo, me parece que dice. Ni al amigo de tu padre, algo así, ¿verdad? Exactamente. Porque Dios sabe, hermanos, que un buen amigo, pues es para siempre. Ahora imagínense, hermanos, ser llamados hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino ser amigos de Dios.
¿Qué más podemos aprender? ¿Qué otro elemento importante espiritualmente hablando podemos comprender y entresacar de la vida y de la relación espiritual de Enoc para con Dios? No solamente que Enoc le creyó a Dios o creyó a Dios, sino que Enoc, hermanos, buscó la recompensa de Dios. Si regresamos a Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios en el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿de quién está hablando el versículo 6, hermanos? ¿De qué personaje, de qué sujeto? Del contexto no está hablando de Enoc. Enoc buscó a Dios y Enoc supo que si él le buscaba, Dios galardonaría a aquel que le buscaba. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Bueno, un galardón es una recompensa, es un premio, es un incentivo, más allá que un incentivo. ¿Qué fue lo que llamó a Dios la atención de la vida de Enoc, hermano? No solamente que Enoc creyó a Dios, sino que Enoc buscó, además de la presencia de Dios, buscó esto, la recompensa de Dios. Creyó que Dios lo recompensaría por buscarlo. Y realmente, hermano, ¿Dios lo recompensó? Claro que sí. Lo llevó a la gloria. Lo llevó a la gloria. Solamente hay 3 cuerpos glorificados en el cielo ahora mismo, antes de las resurrecciones, ¿verdad? Uno el de Enoc, segundo el de Elías y el tercero el del Señor Jesucristo. Ya después de la muerte o de la resurrección, ¿verdad? Ya habrá más cuerpos glorificados y transformados en el cielo, pero por ahora el primero fue el de Enoc. ¿No le parece suficiente recompensa, hermano? Sí. Enoc creyó a Dios, pero también buscó la recompensa de Dios. Enoc creyó, que Dios lo recompensaría cuando él se acercaba a él para buscarle de todo corazón. ¿Saben? Algo muy interesante es que Enoc no buscó la recompensa de los hombres. No debemos de buscar el aplauso, es decir, el reconocimiento del ser humano, hermanos. Es cierto que debemos de ser responsables y comprometidos en nuestras actividades, en nuestros diferentes compromisos que tenemos, si me permite la repetición de la palabra, pero lo que nos debe de motivar en el diario vivir es ser recompensados, incentivados por nuestro Dios. Dios es el que paga bien. Dios es aquel que conoce nuestro corazón. Dios es aquel que dice, búscame desde temprano, ahora que tienes vida, ahora que tienes oportunidad, ahora que tienes todo lo suficiente, la fuerza, el vigor, el entusiasmo, ahora que puedes. ¿Qué le dice la Biblia a los jóvenes y a los adolescentes? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en aquellos días en los cuales digas, no tengo en estos días contentamiento. ¿Cuáles son los días malos a los cuales se refiere Salomón en ese pasaje de Eclesiastés capítulo 12? Dice, antes de que se te empiezan a caer los dientes, se te empiece a caer el cabello, antes de que te empiecen a temblar las piernas, antes de que te empiece a fallar el corazón, antes de que ya no sostengas nada con tus brazos. Lo dice de una manera muy interesante, ¿verdad? En el capítulo 12. ¿Saben, hermanos? Van a llegar días en los cuales usted y yo ya no vamos a poder hacer mucho. Ya no vamos a tener la misma fuerza de antes y a mis 25 años que tengo ahora mismo, ya me siento que ya no puedo hacer mucho. Mira, hermano, 5 años atrás o 10 años atrás, 5 años atrás, a hoy, a veces nos pesa un año, ya nos pesa un poquito, ¿verdad? Ya a veces, antes nos sentábamos en el sofá y tocaba el timbre y uno se levantaba como resorte. Ahora, mijo, abre la puerta. Ahí está uno jalando de un palo de algo para poderse levantar del sillón y a la hora llegamos a la puerta. Van a llegar días, hermanos, en los cuales ya no vamos a poderle ofrecer a Dios nuestra juventud.
Van a llegar días, dijo Salomón, en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Vamos a declinar. Nuestras facultades van a ir menguando. Ahora que podemos, debemos de buscar a Dios. Enoc dijo, yo voy a buscar a Dios. Yo creo en Dios. Hay un ser supremo en el cielo que me habla, que me enseña a mi conciencia. Tengo una relación con ese Dios de los cielos, el Dios verdadero que yo creo que le hay. Y yo le voy a continuar buscando. Yo voy a estar cerca de su presencia. Hay algo que me motiva, pudo haber pensado o dicho Enoc, hay algo que me motiva a levantarme día tras día, de madrugada, como decía David, para hablar, platicar con ese Dios que está en los cielos, quien ha creado todas las cosas. Y esa relación tan cercana que tuvo Enoc, Dios la premió. Y Enoc continuó acercándose a Dios. Y Enoc se dio cuenta de que Dios le bendecía, que Dios le daba gracia todos los días. Enoc se dio cuenta que Dios lo defendía de sus adversarios. Enoc se dio cuenta que Dios le protegía de peligros, y cuando se encontraba en diversas situaciones, diversas pruebas, de repente y milagrosamente se solucionaban muchas situaciones, y Enoc reconoció que no eran sus propias capacidades, sino que era la presencia de Dios en él. Y Enoc se acercaba más a Dios, le buscaba más, porque dice la Biblia, él creyó que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa, queridos hermanos, a aquellos que le buscan realmente. Dios recompensa. Mire, si me acompaña al primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice la Biblia así, primero de Crónicas 28, 9. Y tú, hijo Salomón, le dijo David a Salomón propiamente. Y tú, Salomón, estoy en primero de Crónicas 28, 9. Le estaba dando ciertas indicaciones, que iba a tomar el trono, iba a ser el sucesor, fue el sucesor de David. Y le dijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y sírvele con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos los hombres, le dijo David, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué le dijo David? Ahí va a estar, lo vas a encontrar. Dios no se va a esconder, Dios no va a correr, Dios no va a oír. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios está dispuesto, hermanos. Él está allí presto a recibirnos a todos aquellos que le buscan. Dios es galardonador. Dios premia a los que le buscan, dice la Biblia. Si encontramos, hermanos, también el Salmo, si vamos a Salmos 119:10, Salmos 119:10, nos dice la palabra de Dios en este versículo 10 del Salmo 119. Dice así, Salmo 119:10, con todo mi corazón, dijo el salmista, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, todos los días, día y noche, yo te busco, aquí estoy. No permitas desviarme algún día, porque yo estoy en tus manos. Yo te busco, yo te anhelo. Atráenos, dice Cantar de los Cantares, atráenos y en pos de ti correremos. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 8:17, más adelantito, o el siguiente libro después de Salmos, en Proverbios 8:17, lo siguiente, Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, aquí está hablando Salomón de la sabiduría como si fuese una persona. Pero ¿quién es la sabiduría? Es Dios. Y Dios dice, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. ¿Qué hizo Enoc, hermanos? ¿Qué llevó a cabo Enoc para tener esa relación tan estrecha con su Dios? Número 1, creyó a Dios. Número 2, buscó la recompensa de Dios. Esto quiere decir que los que buscan la justicia y los que buscan la santidad son y serán recompensados por el Señor. Dios nunca se queda con los brazos cruzados, hermano.
Dios siempre va a premiarnos, Dios siempre va a recompensarnos. Usted busca a Dios con todo su corazón. Muchachos, aún a tu temprana edad, busca a Dios. Ponlo a Dios en primer lugar. ¿Vas a estudiar una carrera o estás estudiando una carrera? Pregúntate y pregúntale a Dios, ¿esta es la carrera? ¿Esta es la profesión que tú quieres que yo desarrolle? ¿Esta es la preparación secular que tú quieres que tenga? ¿En qué te voy a poder servir en esta carrera? Ponme en una facultad donde cuando yo tenga ya mi título, yo pueda ofrecerte mi carrera, mi trabajo, para gloria de tu nombre. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en tu vida siempre. Acuérdate de Dios. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hermano, porque ya uno de grande, uno pone muchos pretextos. Y tú que ahora tienes el privilegio que quizás tu papá o tu mamá no tuvo probablemente de conocer a Cristo a la edad que tú tienes ahora, es una gran bendición. Hay hermanos que he conocido y en el paso de los años en el ministerio que han dicho, pastor, a mí me hubiese gustado conocer a Cristo y ir a la iglesia desde niño. Y hasta cierto punto se lamentan por ese hecho, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios tiene su tiempo en todo, ¿verdad? Y entendemos ese deseo y ese anhelo que tienen porque se han dado cuenta que la vida cristiana vale la pena. Vale la pena. Así que, muchachos, no se enfaden de las cosas de Dios. No se enfaden de venir a la iglesia. No se enfaden de que tu papá o tu mamá te ponga a leer la Biblia, te ponga a orar. Te dice, alístate y ponte Catrín para que vengas a la iglesia, decía una hermana. Una vez se convirtió a Cristo el esposo de una hermana y el hermano no quería ir a la iglesia. Y un día llegó el hermano eran muy sencillos y muy humildes, ¿verdad? Llegó con sus mocasines. Llegó con su pantalón de mezclilla a la iglesia, con una chamarra de piel, así bien oldies, con una camisa arrugadita, ¿verdad? Pero con corbata. Y la hermana bien contenta porque su marido había aceptado a Cristo y esa vez pudo ir a la iglesia. Y dice, y me lo traje bien Catrín, dijo la hermana. Pues estaba animada porque su esposo había ido al templo, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios. Hay que buscar a Dios desde temprana edad. ¿Qué podemos aprender de Enoc, queridos hermanos? De que Enoc creyó a Dios. Número 2, de que Enoc buscó la recompensa de Dios. Repito, Enoc no buscó, hermanos, ni se afanó por la gloria personal o el reconocimiento de los hombres o el ser atribuido por el mundo o el ser premiado por las personas, sino que él buscó directamente la recompensa abundante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios paga bien. Dios paga bien. ¿Qué más podemos encontrar de la vida de Job? Tengo 27 puntos, ¿verdad? Y vamos a aprender mucho en esta noche No, ya voy a terminar. 2 puntos más y ya. 2 aspectos más importantes de la vida de Enoc, hermanos, que podemos aprender para poder vivir una vida más cerca, una vida espiritual más cerca de Dios. ¿Sabe cuántos años caminó Enoc con Dios? Según estos versículos. 300. Por 300 años, hermanos, Enoc caminó con Dios. La pregunta es, ¿qué tanta influencia se puede tener en 300 años? ¿Verdad? ¿Qué tanta influencia en otras personas podemos tener o se puede tener en una vida de 300 años? ¿Qué nivel de vida espiritual tuvo Enoc? Es increíble, hermanos, es admirable la vida y la relación que tuvo, la vida espiritual de Enoc. ¿Qué habrá impulsado a este personaje a haber caminado con Dios si no tenía todo lo que usted y yo tenemos? Ahora, si nos ponemos al lado, hermanos, si nos ponemos al lado del personaje de Enoc, ¿qué nivel de vida espiritual tenemos nosotros con Dios? Teniendo los elementos espirituales que tenemos hoy en día. Tenemos iglesia, tenemos templo, quiero decir, tenemos palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la revelación de Dios completa y total a través de la Biblia, tenemos la comunión con los hermanos, tenemos al Espíritu Santo morando permanentemente en nuestra vida. Tenemos muchas cosas, hermanos, y Enoc no tuvo eso. Quiere decir
que usted y yo podemos avanzar mucho más en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, que lo que Enoc tuvo. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, número 4, hermanos, un aspecto más importante en la vida de Enoc que lo llevó a acercarse más a él, y es que Enoc dejó un buen ejemplo para otros. Génesis capítulo 6, versículo 9, si me acompaña este pasaje, Génesis capítulo 6, versículo 9, dice en la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, estoy hablando déjeme buscar el versículo donde habla de Enoc. Lo perdí. 5:22. ¿5:22? Sí. Bueno, al punto que voy, hermanos, gracias, hermano, al punto que voy es este. Dice la Biblia, hermanos, que Noé caminó con Dios, ¿sí o no? ¿Qué es el versículo que estaba? Allí en el 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén, hermano. Sí, estamos ahí bien, ¿verdad? ¿Usted ya qué tiene que ver Noé con Enoc? Bueno, es que Noé fue bisnieto de Enoc. Vean, ahorita no lo vean, ¿verdad? Pero lean la genealogía. Noé fue bisnieto de Enoc. Y Noé fue llamado justo. Y Noé también caminó con Dios, como lo hizo su pariente, su ancestro, su antepasado, su bisabuelo, pues, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, que Enoc dejó un buen ejemplo para otros. El buen ejemplo que deja un cristiano, hermanos, obviamente no todos lo van a apreciar. No todos van a considerar su buen proceder, su buena relación con Dios. Muchos se van a burlar, hablando de parientes, incluso parientes directos. Pero uno por lo menos va a apreciar el ejemplo que usted deje. Uno por lo menos. Noé dijo, mi bisabuelo, la tradición oral, la famosa tradición oral, ¿verdad? Que antiguamente se transmitían de forma verbal entre generación tras generación las historias y las situaciones y los aspectos espirituales y pues, familia tras familia. Así que Enoc tuvo hijos y tuvo hijas y vieron el ejemplo de su padre y le hablaron a sus hijos y a toda otra generación y su otra generación. Y uno de ellos fue el que aprendió y tomó el gran ejemplo de su bisabuelo, Noé. Noé fue un hombre justo, perfecto y recto y temeroso ante los ojos de Dios. A pesar de una sociedad tan ruin en la cual vivió Noé y tan olvidada de Dios, él supo mantenerse santo, fiel y recto ante Dios, hermano. ¿Y sabe qué, queridos hermanos y muchachos, ya para terminar? La Biblia dice que hoy en día estamos viviendo tiempos como los días de Noé. ¿Y sabe qué? Se necesita uno nada más. Uno como Noé, que tome un buen ejemplo de otro. Si otros no lo toman, usted tómelo. Noé. Y en Judas capítulo 8, y con esto termino, Judas 8, y ya voy a terminar. Judas, el último libro de la Biblia, Judas versículo 8. Dice la Biblia, no obstante, en la misma manera, también estos, dice, soñadores mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman. Dice el versículo 11, y ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron y cayeron en la contradicción de Coré. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Versículo 13, fieras, bueno, está describiendo a los apóstatas. Versículo 14, de estos también, de los apóstatas, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Dice, de estos también profetizó Enoc, predicando un mensaje de juicio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Enoc predicó la palabra de Dios. De estos, dijo Judas, profetizó Enoc. Podemos decir, hermanos, amados, que Enoc fue el primer predicador de la Biblia. El primer predicador de juicio en tiempo de falsos maestros. No solamente Enoc creyó a Dios, Enoc buscó a Dios y creyó que Dios le recompensaría por buscarle. Enoc dejó un buen ejemplo para otros, pero también Enoc predicó la palabra de Dios. Judas dice que Enoc, queridos hermanos, vivió entre una sociedad impía. Y luego dice, muy impía. Los impíos hacían obras impíamente, dice. Así que el ambiente en el cual vivió Enoc era un ambiente sucio como el que estamos viviendo hoy en día. Pero se levantó Enoc, predicó la palabra de Dios. Y Dios estuvo tan complacido con su vida y con su nivel espiritual de Enoc, que Dios decidió llevárselo al cielo para que su cuerpo no se corrompiera. Ese fue el tipo, hermanos, de hombre espiritual que fue Enoc. Ese fue el tipo de relación que Enoc vivió con Dios miles de años atrás. ¿Por qué no podemos vivir usted y yo una relación semejante a la de Enoc? ¿Por qué la calidad de vida espiritual que usted y yo podemos tener hoy en día no puede ser mucho mejor de la que tenemos? ¿Se podrá? Yo creo que sí. Yo creo que podemos vivir más cerca de Dios cada día. Yo creo que podemos avanzar más en nuestra vida cristiana. Yo creo que podemos seguir predicando la palabra de Dios con nuestro testimonio. Yo creo que podemos acercarnos más a Dios, creer más a Dios. Yo creo que podemos levantarnos como hombres y mujeres más rectos, más temerosos de Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, su bisabuelo, en tiempos tan complicados y tan oscuros como los cuales estamos viviendo en la actualidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos y muchachos, a apreciar lo que Dios nos ha dejado en su palabra para tomar ejemplo, para poder tener una mejor relación y óptima relación con Dios. Amén. Vamos ahora. Padre celestial y Padre amado, gracias por darnos un buen ejemplo para nuestra vida espiritual. Gracias por el hermano Enoc, ahora en tu presencia, Señor, desde siglos atrás para nosotros. Gracias por darnos esa pequeña biografía en la cual podemos tomar de tu palabra para darnos cuenta que sí se puede sobresalir en medio de una sociedad tan impía, lleno de pecado. Que en medio de una sociedad como en la cual vivimos, podemos levantarnos firmes por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tomar del ejemplo de este personaje tan apreciado como cristianos y poder tomar el ejemplo de Él. Gracias por enseñarnos, gracias Señor por abrirnos tu palabra y recordarnos que podemos mejorar nuestra relación contigo. En el nombre precioso de Cristo te lo pido. Amén. Amén.